cualquier situación, un ajuar, un artículo, cualquier bien que tenga en la casa, se complica bastante. Y las autoridades, por supuesto, deben tomar las medidas pertinentes. Si es que hay un puente y el río crece mucho, tiene un gran volumen, una gran presión, puede ocurrir que entonces se desborde, y eso ha acontecido allí. Recuerdo que en una ocasión estuve por la parte baja de acá del noroeste, por Castañuelas. Después de bajar de las lomas de Castañuelas y llegamos al puente, vimos cómo venía el río Yaque del Norte, mucha agua. Y avanzamos un poquito más y nos dimos cuenta cómo una gran parte del río se salía del meandro, de su curso normal, y se entraba al municipio, ahí en la parte urbana. Y vimos la calle principal, la Duarte, ahí llena de agua. Y yo, Dios mío, ¿cómo es posible? De manera que cuando se observa que hay algún tipo de peligro, las autoridades locales deben orientar, informar a través de los técnicos, de los entendidos en la materia. Bueno, tenemos Defensa Civil, tenemos bomberos, tenemos a Cruz Roja y muchos organismos, la policía, entre otros. Entonces las autoridades orientar, informar, para que técnicos experimentados evalúen, y si hay que intervenir, y eso estoy hablando en términos generales, si hay que intervenir para evitar cualquier desgracia, hacerlo antes de. Por eso les digo, tenemos que actuar de manera proactiva, no reactiva. Después que acontece algo y ya el problema está. A ver cómo se resuelve. Es como cuando nos enfermamos. Si la enfermedad está, uno dice, bueno, la enfermedad está muy fácil, pero para salir del organismo es muy difícil. Es como un ejemplo para uno decir, bueno, la medicina preventiva, es decir, evitar enfermarse, es lo fundamental. Por eso necesitamos un pueblo educado, un pueblo instruido, un pueblo informado, precisamente para que sepa defender y orientar a los demás, ¿verdad? A los niños, a los jóvenes, y proteger a nuestros envejecientes, que probablemente ya no tengan la movilidad adecuada, ni el proceso mental en muy buenas condiciones. Bueno, entonces para eso estamos los adultos, para prever cualquier situación. Evitar es la clave. Adelantarse a prever. Hay gente que permite que todo ocurra para después lamentarse. Y lo fundamental no es el lamento no resuelve. Lo que resuelve es planificarse, prepararse, crear condiciones para que todo cuanto vayamos haciendo sea positivo, no negativo. Y esa situación es muy grave. Otra ciudad que cuando la hemos visitado, la visitábamos porque recientemente se han tomado algunas medidas, el gobierno pasado, el gobierno actual, en el caso de Nagua, la provincia de Sánchez, allá en el nordeste. Señores, el río prácticamente, el mar prácticamente ahí, que cuando subía un poquito las olas penetraba a la ciudad. Entonces hubo que hacer una inversión para evitar eso, correcto, porque en determinadas circunstancias muchas personas que vivían cerca tenían muchos inconvenientes, incluso había que trasladarlas rápidamente porque se le inundaban sus casitas y eso era grave. Es decir, en cualquier circunstancia que pueda constituirse en un peligro para los seres humanos, entonces prever, tomar las medidas pertinentes para evitar esa situación. Ya ocurrió, allí en Fernández, ojalá que no vuelva a ocurrir, porque si ya tienen la experiencia, hay que tomar las medidas pertinentes para evitar, evaluar por qué se desbordó, por qué se salió de su meandro el río. ¿Qué ocurrió? Entonces, prever para que en otra ocasión no ocurra, ¿verdad? Pienso que eso es muy importante. Y cualquier situación. Acá, por ejemplo, en el caso de Mao, que han
venido técnicos, han hablado con relación a la gran cantidad de agua cuando llueve, ¿verdad? Lluvias torrenciales, en la parte suroeste. Entonces, que ese caudal de agua viene hacia la parte norte, y ahí entonces comienza el problema de las eneas, el caso de motocross, el caso de María Auxiliadora, y así hacia abajo, incluyendo entonces Pericles, la 300, problemas muy serios, la 40, etc. Entonces, después que hemos visto situaciones donde se han tomado muchísimos árboles, se han eliminado algunas hondanadas, algunas lagunas, se han asfaltado. Entonces, todo esto contribuye ¿para qué? Para que el agua se desplace hacia la parte norte. Algo que se tomó la medida de trasladar los estudiantes, los maestros, etcétera, hacia otra escuela. Muy bien, una medida momentánea, interesante. Pero por supuesto que tienen las autoridades que tomar acciones para que en el menor tiempo posible puedan recuperar el local y puedan volver. Porque ahí nosotros tenemos una inversión inmensa de millones de pesos. Y no importa el gobierno que fuera, la realidad es que la tenemos ahí. Y hay que tomar las medidas pertinentes para evitar que esa gran cantidad de agua llegue ahí. ¿Cómo entonces la van a conducir? Es ahí donde tiene que venir la autoridad para resolver. ¿Hay que desviarla por algún lugar? Háganlo. Y esa es la solución, porque para eso tenemos los técnicos, los peritos, los que conocen de eso, los ingenieros, etcétera. Hay que desviarla a través de alcantarillas. Bueno, pues coloquen las alcantarillas. Hay que hacerlo a través de cobrado. Bueno, sí hay que hacerlo, pero hay que tomar las medidas pertinentes. ¿Hay que hacer canaletas? Bueno, para eso les pagamos a las autoridades locales y también a las autoridades nacionales. Entonces, quienes conocen directamente la problemática son las autoridades nacionales. Llámese gobernación, llámese ayuntamiento, llámese INDRI, llámese obra pública, llámese educación, llámese salud pública, INAPA, bueno, no importa, las autoridades nuestras conocen el problema. Técnicamente no tienen la solución, pero para eso le pagamos a estos técnicos y a estos profesionales, especialistas del país. Para eso tenemos ministerios, para eso tenemos autoridades nacionales, regionales, provinciales, municipales, para que nos resuelvan. Porque para eso, no es para que reciban dinero, no es para que vivan bien, es para que actúen en beneficio de esa población que con grandes sacrificios se desenvuelve y les paga a través de los impuestos. Que le pagamos al fisco nacional para que el gobierno, en representación del Estado, accione en beneficio del país. Y dentro del país, por supuesto, están ustedes, estamos todos nosotros. Que se va a hacer un muro para la educación. No, no es solo para la educación, porque hay toda una comunidad. El problema tiene que resolvérselo a la comunidad y dentro de la comunidad está la escuela. Y esa escuela entonces tiene una gran comunidad infantil, juvenil y de adultos. Ahí tenemos nuestros niños, tenemos nuestros jóvenes, tenemos los maestros, la dirección, la parte de apoyo, los padres, las madres, que son parte de la misma escuela y parte de la comunidad. Entonces no se puede aceptar que venga una institución en particular a tratar de tomar una decisión. Esa decisión resuelve la problemática en general, excelente. Pero si es para resolver una parte del problema, entonces no, vamos a resolver la problemática en general para no perjudicar a nadie. Es ganar, ganar. Es la población que tiene que ganar. ¿Y quién que tiene que tomar la decisión de la inversión que hay que hacer ahí? El gobierno. El gobierno representado ¿por qué? Por las autoridades locales y las autoridades nacionales también. Esa es parte que tenemos que observarla. Se habló en una ocasión que se iba a construir un muro bien grande en la parte alta y muchos decían, ¿y si ese muro se rompe? ¿Qué va a pasar con esa gran cantidad de agua que viene a la parte baja, con todos esos sectores? Entonces, esa no es la solución. ¿Quién tiene la solución? Las autoridades del gobierno. ¿Avalada por qué? Por la decisión de los que saben de eso. Lo que tienen que decirle las autoridades
que no necesariamente tienen que saber completamente la solución, pero sí son los directores, son los dirigentes, los líderes y los superiores de esos técnicos, de esos ingenieros, ya sean ingenieros civiles, arquitectos, personas entrenadas, preparadas, capacitadas para resolver ese problema. No es por dinero, porque dinero nosotros tenemos en el país. Solo este año en República Dominicana el gobierno está administrando más de 1.700.000 millones de pesos, imagínense ustedes. Y hemos hablado incluso de la cantidad de millones de dólares que mandan los buenos dominicanos desde el exterior, que cada año mandan más de 10.000 millones de dólares. Y la gran cantidad de préstamos, millones y millones de dólares que coge el gobierno prestado, se supone que para invertirlo en el país. Aunque incluso tenemos ahí una gran cantidad de dinero que estamos pagando intereses y no se están utilizando. Lo tenemos como en reserva. Tenemos tanta gente con necesidad de trabajar. Por lo tanto, debe invertirse gran parte de ese dinero en obras que además del servicio que le van a prestar al pueblo, pero también una gran cantidad de dominicanos pueden trabajar allí y ganar el sustento de su familia. Esto es parte que debemos analizar muy bien. Hoy, mis amigos, estamos reflexionando en el país. Hoy estamos conmemorando el natalicio de uno de los padres de la patria nuestra, Ramón Matías Mella. Algunos dicen Matías Ramón Mella, pero regularmente en los documentos nos encontramos con RM, Ramón Matías Mella. Ustedes saben que tenemos tres grandes padres de la patria, ¿verdad? Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella, Francisco de Rosario Sánchez. Entonces hoy, un día como hoy precisamente, pero del año 1816, nació en Santo Domingo ese gran dominicano, un gran patriota. La libertad no se mendiga, se conquista, decía él. Un hombre con un valor inmenso, una gallardía. Y en aquel momento difícil, el 27 de febrero de 1844, para darnos como tal la independencia nacional, fue el hombre que tuvo el valor de lanzar el trabucazo. Y a partir de ahora somos libres como dominicanos. Hay que conocer, mis amigos, la vida de este gran dominicano, Ramón Matías Mella. Es bueno que lo busquen la semblanza, busquen la biografía. Tenemos que conocer nuestros grandes hombres, nuestras grandes mujeres. Y en los distintos escenarios donde estemos, en juntas de vecinos, encuentros, asambleas, en centros de madres, clubes de servicios, en cualquier escenario, sindicatos, asociaciones, vamos a abordar estos temas. No permitamos que nuestra juventud desconozca los distintos momentos de la historia nacional donde ha habido que exponer las vidas de esos grandes dominicanos, hombres y mujeres. Nuestro director nos tiene ahí el himno dedicado a Ramón Matías Mella. Vamos a escucharlo, por favor. Adelante, director. Las fronteras, ambiciones
hermosa pieza, mis amigos, hermosa pieza literaria, escrita por Ramón Emilio Hernández. Excelente pieza musical. De manera que nosotros tenemos que admirar, en este caso, Ramón Emilio Jiménez, debo decir, Ramón Emilio Jiménez, y la música de Julio Alberto Hernández. Ramón Emilio Jiménez, excelente escritor nuestro. Y Julio Alberto Hernández, pues, un gran músico de nuestro país. Tenemos que rendir honor a ese gran discípulo de Duarte, un hombre fiel a su patria. Y entonces qué bueno que estos otros dominicanos, ya con su talento, nos hayan dedicado esta pieza literaria y musical. Ramón Emilio Jiménez y Julio Alberto Hernández, ¿verdad? Con la música. Hemos estado observando en el país situaciones, después de ese apagón inmenso que hubo, ustedes recuerdan, muchos sectores del país quejándose, porque no habían pasado 4 meses cuando el anterior, ustedes recuerdan, en noviembre. Entonces, una gran pérdida para los dominicanos, los comerciantes, los industriales, pero visto desde el ámbito humano como tal, los inconvenientes que hubo, mucha gente no pudo trabajar, otros que se le iba a hacer, por ejemplo, una operación, bueno, pues no pudieron ser operados, otros tenían una situación de diálisis, ¿no? Eso es un problema terrible desde el punto de vista de la salud. Y ni hablar desde el punto de vista económico, imagínense usted, los embutidos y todo aquello que se perdió. Y la inversión que tiene que hacer mucha gente, pobrecita, se le pierde. Entonces, ¿quién les repone esos recursos? Y teniendo nosotros, señores, un sector eléctrico con tantos cuartos, o sea que nosotros como dominicanos le estamos entregando de subsidio prácticamente 2.000 millones de pesos. 1.800. Esto había logrado bajarse bastante, solo se entregaba unos 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Pero poco a poco ha ido subiendo, luego a 800, luego a 1.000, 1.500, 1.800, ya se acerca a los 2.000 millones de dólares. Entonces eso es insostenible. Y aún así, con los inconvenientes, que apagones por un lado, que apagones por el otro, eso es difícil. O sea, como sociedad dominicana, ya habiendo pasado el primer cuarto del siglo XXI, pues lógicamente nosotros tenemos que exigir que el gobierno, no importa quién esté gobernando, que el gobierno dominicano haga las inversiones pertinentes y ponga a la gente, los dominicanos preparados, capacitados, que puedan resolver un problema conforme al interés nacional. Porque dentro de las críticas y las quejas se plantea que hay diversos sectores que tienen intereses porque venden energía y compran energía. Sí, son empresarios de la energía, producen energía y también entonces son parte del gobierno como tal. Juez, y no puede ser, porque quien dirija, no importa la institución del Estado que sea, tiene que defender ¿qué? Los intereses del pueblo dominicano, que es efectivamente quien hace gran esfuerzo para pagarle a toda la empleomanía, a todo el funcionariado y a todos los servidores públicos del país, los que trabajan, ojalá fuera los que trabajaran, pero en este país imagínense la gran cantidad de personas que reciben dinero sin trabajar, que ese es otro gran problema, que muchas veces se incentiva el parasitismo. Si una persona lo necesita y lo merece, pues con mucho gusto. Por eso nosotros estamos de acuerdo con las pensiones solidarias, por ejemplo. Bueno, pues si a una persona ya con mucha edad ya no puede trabajar, una persona enferma, con dificultades,
con discapacidad, un niño, tal, con determinadas situaciones, pues que se le facilite 6.000 pesos, 8.000, 10.000, 9.000, 15.000. Pero señores, no es posible. 30.000, 50.000, 70.000, 100.000, 150.000, 200.000, 250.000. Eso es un abuso, eso no puede ser. Muchas veces por determinados intereses, porque respaldan o respaldaron a determinados dirigentes políticos, a determinados funcionarios, a un partido político que es de los partidos aliados. No, no, no. El interés nacional tiene que estar por encima de todo esto. Nosotros tenemos el programa abierto, ¿verdad? Ustedes tienen todo el derecho de llamar en cualquier circunstancia, pueden estar de acuerdo o no con lo que nosotros estemos planteando. Eso es democracia y nosotros cada día tenemos que aportar todo cuanto podamos para mejorar nuestra democracia, nuestra libertad. La libertad es fundamental en cualquier sociedad como un todo y en términos particulares para cada individuo, cada uno de los miembros que conformamos esa sociedad. Bueno, como siempre, nuestro director nos tiene algunos mensajes, algunos cortitos, recortitos, algunos videitos que queremos compartir con ustedes como parte de esa reflexión que debemos hacer cada día y que si no tenemos la posibilidad, pues nosotros acá desde el programa queremos compartirlo con ustedes. Adelante, director. Tú tienes prácticamente el sistema eléctrico nacional bajo el control de personas que no tienen ninguna formación académica en energía o electricidad. Pero eso no es de ahora. Déjame explicarte. El más alto órgano estatal es la Comisión de Energía del Poder Ejecutivo, que la crea Luis Abinader cuando llega. ¿Quién es el director ejecutivo? Celso Marracino. ¿Quién fue el primer presidente de ella? Lisandro Macarrulla. Ninguno de los dos tiene formación académica en electricidad. ¿Quién sustituye a Lisandro Macarrulla? Raquel Peña. Tampoco tiene formación académica en cuanto a energía o sistema energético. ¿Quién la sustituye a él? Joel Santos. Tampoco la tiene. Joel es experto en turismo. Sin embargo, tú oyes a Joelito teorizando y tú te crees que Joelito sabe de lo que está hablando. Joelito no te puede diferenciar un cable de otro, para que estemos claros, pero tampoco lo puede hacer Celso Marracino, porque no tiene ninguna formación. Entonces, si eso, un personal no técnico, es lo que tú tienes dirigiendo, el sistema eléctrico nacional, ¿qué tú esperas? ¿Tú sabes por qué eso no se cayó antes? Porque Almonte estaba ahí. Almonte sí tiene preparación, y no es santo de mi devoción, pero la verdad es que Almonte es ingeniero nuclear, así, físico nuclear, así como lo estoy yendo, con maestría. ¿Cuándo empieza a decacararse? Cuando agarran y para que Almonte, que no puede ver a Celso, porque el primero que denunció la práctica de Celso en la CDEE fue Almonte, Antonio Almonte, presidiendo una comisión del PRD, eso fue en el 2010, y lo que él denuncia, tuvo que el artículo en el Diario Libre, es igual a lo que está pasando ahora, pero maximizado. Dura años y 3 meses, y ya tú tienes el primer apagón, después de que sacaron Almonte de ahí. 3 meses después tú tienes el segundo. ¿Cuánto de eso tú crees que aguante ese sistema? Pero al que le conviene es al grupito amigo de Celso, porque Celso lo que es miembro del Consejo Nacional de Competitividad, expresidente del CONEP, que son los que tienen todas las generadoras. Entonces, mientras más se gaste en generación de emergencia, más cuánto cobran ellos. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes en el sistema? Tú sabes cómo se le llama a una gente que no tiene conocimiento de un dispositivo electrónico, que tú le das y le dices, puya ahí para aprender. Ve a ver cómo funciona y se pone a pullar botones, es un pullador. Entonces tú tienes un sistema energético que es una estructura puramente técnica en la mano del pullador, porque ninguno tiene formación técnica para manejarlo, sin embargo son los que lo dirigen. Entonces no digo yo la pérdida de que se ocasiona por el apagón, tú verás la pérdida que se va a ocasionar cuando el sistema se rompa, porque Celso es el el director ejecutivo de la Comisión de Energía. Es ahora mismo el presidente del CUE y también es el presidente de la Comisión Técnica del Fideicomiso de Punta Catalina, en Toa. Entonces, él que no tiene formación, preparación académica para bregar energía, está regado, diseminado por todo el sistema, es el que lo controla entero. Sin embargo, él da declaraciones, que yo las vi, en video y dice, no, yo lo que manejo es la distribuidora, yo no tengo nada que ver con eso. Pero tú eres el director ejecutivo de la Comisión de Energía. Todo el mundo que está ahí, el aparato entero, tiene que cogerte raya a ti.
Entonces tú entiendes que algo dirigido por un no técnico, que se trata de una estructura técnica, puede durar. ¿Sabes cuánto nos costó a nosotros la Punta Catalina? Según la auditoría de la Cámara de Cuentas, 3.200 millones de dólares. Ahora yo quiero que tú me digas si tú compras un carro de 3.200 millones de dólares y tú solo de un chofer sin licencia, ¿se lo dan? Bueno, pues eso lo tiene. ¿Cuál es su nombre, estimado? Doctor Remberto Pichardo. Bueno, mis amigos, más claro de ahí, yo pienso que ustedes entendieron, ¿verdad? Entonces, los no técnicos dirigiendo los técnicos. Es increíble. ¿Ustedes recuerdan cuando el caso de Ramón Alburquerque, que paz descanse? Uno de los dominicanos más preparados en ingeniería y mina, precisamente. Pero nunca le dieron oportunidad. Entonces, todos esos que mencionó este joven profesional nuestro, es para preocuparnos. ¿Y cómo es posible que personas no preparadas en esas áreas tan peligrosas, tan complejas, tan fundamentales para la conducción de cualquier país, energía y mina en República Dominicana, y que no tengan la preparación técnica adecuada en el país ni en el exterior? Y citaba Alberto el caso de que Antonio, recuerdo que Antonio Almonte tuvo dificultades, lo pusieron como ministro, después lo mandaron como cónsul, un cargo a Estados Unidos. Y entonces nombran personas que no tienen la preparación y que probablemente tengan determinados intereses, que es peor. Porque si el interés fundamental es el pueblo dominicano, el buen servicio al país, pues se hace acompañar de personas muy preparadas que no tengan un interés ni privado, ni empresarial, ni personal, ni político, sino con un criterio técnico al servicio de la población. Eso es lo que nosotros queremos. Que se nombren hombres y mujeres en los distintos cargos del Estado, pero que sean personas preparadas, conscientes, personas comprometidas con el desarrollo nacional, porque para mejorar la condición de vida de los dominicanos de hoy y crear las condiciones para que quienes los reemplacen puedan encontrar un país dominicano mejor, más desarrollado, más próspero, más vivible. Señores, pero ¿cómo es posible? Hay que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. Estar colocando determinadas personas en algunos cargos por determinadas coyunturas o determinados intereses. Y reitero, el interés fundamental debe ser servirle al pueblo dominicano. No sé si ustedes están de acuerdo con esto, les reitero, ahí está el teléfono, pueden llamar en cualquier momento. Vamos con otro director. Primera ronda, Christopher Sánchez lanzará por nosotros el primer juego, Luis Severino lanzará el segundo juego, Brian Bello el tercer juego y Sandy Alcántara el cuarto juego contra Venezuela. Y yo creo que después de todos los estudios, la estructura, hablando con el staff, con Wellington, esas son la mejor opción que nosotros tenemos y el mejor matchup para esa primera ronda. Bueno, ustedes conocen a Albert Pujol, ¿verdad? Claro, un súper embajador dominicano del deporte, ¿verdad? Uno de los mejores jugadores de béisbol de América Latina y del mundo, ¿eh? Y del mundo. Él se retiró hace 1, 2, 3 años, inmediatamente cumple 5, ustedes pueden estar seguros que va a entrar al Cooperstown, para bien de la fama del deporte de Grandes Ligas, ¿verdad? Entonces, él es el manager del equipo que va al Clásico Mundial de Béisbol, que comienza el día 5, ¿verdad? El próximo día 5 de marzo. Entonces, ahí tendremos un gran equipo nuestro. Y él estaba mencionando los 4 primeros lanzadores que va a utilizar en la primera ronda y luego ya anunciará la segunda ronda, dependiendo cómo vayan los acontecimientos. Es un evento grandioso, formidable. Hasta este momento se dice que los 3 mejores equipos serían Estados Unidos, Japón, República Dominicana. Pero todo va a depender, porque ustedes saben que no es cuestión de nombre nada más. Es interesante el saber, por ejemplo, que está Juan Soto, que está Vladimir Guerrero Jr., que está Manny Machado. Bueno, si comenzamos a mencionar Fernando Tatis Jr., y podríamos mencionarlos todos, pero
son nombres, pero nombres efectivos, o sea, son súper estrellas de béisbol. Pero nosotros queremos, así como plantea ya de manera pública ese gran dominicano Albert Pujol, que fue, ustedes saben que además de lo estelar que ha sido, como que fue como jugador, participó como manager el año anterior, no este recién pasado, sino el anterior, con los Leones del Escogido, y fue campeón. Nos representó en la Serie del Caribe y también fue campeón. Entonces ahora es el manager del clásico, del equipo dominicano que va a participar en el Clásico Mundial de Béisbol. Esperamos ahora que nos traiga el título. Esperamos eso. Queremos ser campeones. Ustedes saben que el único equipo que ha ganado de manera invicta ha sido el equipo dominicano, sí. Pero vamos a esperar, definitivamente la noticia es que ya le están anunciando los lanzadores, los 4 primeros lanzadores. Vamos a darle seguimiento a este acontecimiento. Ya ahora, ayer, estos próximos días, se van a jugar algunos juegos de exhibición con equipos de Grandes Ligas, incluso con los Tigres de Detroit, aquí en el estado de Quisqueya, Juan Marichal, en la capital, y tenemos que darle seguimiento a todo esto. Eso es algo muy importante porque ustedes saben que el béisbol es el deporte rey de nuestro país, y si el gobierno dominicano comenzara a pensar, a planificar, a declarar verdaderamente el deporte como una industria del deporte, la industria del béisbol, y comenzar a invertir verdaderamente en esa industria del béisbol, pues podríamos nosotros tener una inmensa cantidad de jóvenes que en vez de irse al softball a temprana edad y ya perder la posibilidad de llegar al profesionalismo, muchos podrían interesarse en seguir el béisbol, ser firmados, jugar en el béisbol dominicano, por México, Puerto Rico, Venezuela, Nicaragua, Panamá, etcétera, pero también en grandes ligas, puede ser Corea, pueden ser en Estados Unidos, puede ser en Japón, etcétera. Sería muy importante, pero sobre todo desde el punto de vista social, muchos de esos jóvenes no se irían a las drogas, los vicios, la corrupción y todo aquello, no, los mantendríamos como atletas, y después de atletas muchos pueden ser técnicos, coaches, entrenadores, etcétera. Eso es algo muy, pero muy importante. Ojalá que algún día algún gobierno, ojalá sea todavía le quedan 2 años y pico, pero si no es ojalá que el próximo gobierno que tengamos a partir del 2028, pues piense efectivamente en declarar al béisbol como una verdadera industria y que se haga una verdadera inversión, tanto con capital nacional, del gobierno como del sector empresarial, como también estimular muchos inversionistas extranjeros que, sabiendo la capacidad que nosotros tenemos, incluso somos proporcionalmente hablando el país en el mundo que más peloteros de béisbol de Grandes Ligas tiene y con mayor calidad, proporcionalmente hablando, ¿verdad? Porque no podemos comparar, por ejemplo, con Estados Unidos, Japón, etc., pero proporcionalmente un pequeño país produciendo tanta calidad, eso es verdaderamente admirable. Por lo tanto, muchos inversionistas extranjeros podrían venir a las distintas regiones del país, preparar escuelas de béisbol profesional y allí entonces podríamos dinamizar mucho más la economía a través del deporte rey nuestro, el béisbol. Vamos con otro director. El partido que está en el poder, el acápite dedicado a educación, ¿se ha cumplido? No se ha cumplido en absoluto. Por el simple hecho de que tengamos 5.500 aulas en déficit hoy y que más de 500.000 de niños se quede fuera de la escuela, te dice que ha sido un fracaso garrafal. Y si tú ves los indicadores de pruebas nacionales, los niños de este país ni siquiera llegan a 60 puntos en las pruebas. O sea, ni siquiera el 60% de las competencias que debe desarrollar se desarrollan. Pero en el caso de Ángel Hernández llegó ahí a beneficiar a un grupito, su grupito, sacrificando el derecho de más de 2 millones de niños a la educación. Y aquí hay un sector que se ha hiperenriquecido desde la gestión de Ángel Hernández, precisamente con contratos con el ministerio, sin ningún resultado. Aquí tú tienes hasta el exdirector de Educa, Darwin Caraballo, con un contrato con 3 universidades, asignado ahora, de 85 millones anuales, sin una licitación, sin un proceso competitivo, grado a grado, y un programa que yo tengo el estudio que demuestra que ha sido un fracaso, y se le da un contrato así, con 3 universidades de este país. Pero usted ha hecho una acusación contra ese señor. Yo tengo todo aquí, pero yo tengo los contratos aquí.
Y yo los invito a que me demuestren que ese contrato cumple con la ley de compras y contrataciones públicas. Y lo mejor para mí, yo tengo el estudio que demuestra que ese proyecto fue un fracaso. Y lo puedo venir aquí junto a ellos y demostrárselo. Ojo. Bueno, mañana entrada libre a esta reunión. Vuelva a las 6 de la tarde, en la Torre Villa Palmar, aquí en Piantini. Los esperamos en el piso número 14, el lanzamiento del movimiento Dominicanos contra la Corrupción con el doctor Reimberto Pichardo, el doctor Iván Silva, el doctor del pueblo y el profesor Juan Valdés. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, mis amigos, son denuncias muy fuertes, pero muy fuertes. Hablando de educación en República Dominicana, donde todos nosotros sabemos que tenemos el compromiso de elevar la calidad educativa en este país. Y esas denuncias así, que el profesor Juan Valdés nos está manifestando, eso es público, ¿verdad? Entonces, se está implementando, se está gestando un movimiento en contra de la corrupción en el país. Bueno, y precisamente Reimberto, el joven profesional que le presentamos en el video anterior, va a ser como el presidente ya de ese movimiento. Porque nosotros tenemos, señores, que buscar mecanismos para que quienes nos representen administren de manera correcta los recursos y puedan distribuirlo de manera equitativa, con justicia, con equidad. Porque que la corrupción está acabando con nuestro país. Un grupito viviendo súper bien y la gran mayoría con inmensas dificultades. Por ello que tenemos que reflexionar en ese sentido y por eso les traigo este tipo de mensaje. Adelante, director, con otro. Contra el robo de la Seguridad Social y la Fundación Primero Justicia acuden hoy a la Procuraduría General de la República a someter formalmente al exdirector del Servicio Nacional de Salud, señor Mario Lama, conjuntamente con el empresario Joaquín Toribio Sención, a quienes se les indica como involucrados en las graves irregularidades por contratos de más de 13.000 millones de pesos en supuestos servicios de diálisis a domicilio, cuya inexistencia ha sido cuestionada por investigaciones. Peor aún, a precios totalmente exorbitantes, que implica que a cada paciente de diálisis anualmente se le están supuestamente, entre comillas, invirtiendo 3 millones de pesos, muy por encima del 10% del valor del mercado. Con los 13.000 millones de pesos que ha invertido el Estado Dominicano del 2020 a la fecha en programas que antes no se implementaban en el Servicio Nacional de Salud, esa supuesta diálisis a domicilio que nadie sabe, los pacientes ni su existencia, se hubiera construido un centro especializado en nefrología y diálisis en la República Dominicana. La ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aybar, costó 14.000 millones de pesos, para que tengamos una idea del daño social que se le ha hecho. Este mismo mecanismo fue el implementado en Senasa, precisamente por un relacionado del empresario José Joaquín Toribio Sención, y me refiero a la señora Cintia Costa Sención. La Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social y la Fundación Primero Justicia acuden hoy a la Procuraduría General de la República a someter formalmente al exdirector del Servicio Nacional de Salud, señor Mario Lama, conjuntamente con el empresario. Bueno, mis amigos, esa situación de la salud pública en República Dominicana, eso no se nos puede olvidar. El caso de Senasa ya prácticamente nos está mencionando. Y los que se han quedado más bajitos hablan de 15.000 millones de pesos. Otros hablan de más de 30.000, otros más de 50.000, otros hablan de más de 100.000 millones de pesos. En el Seguro Nacional de Salud, Senasa, ¿verdad? Entonces, ahora el Servicio Nacional de Salud. Pero nosotros tenemos Servicio Nacional de Salud.
tenemos el Ministerio de Salud y tenemos el Seguro Nacional de Salud. Oiga, esta es una situación delicada, ¿eh? Mientras tanto, muchísimos dominicanos perdieron la vida por falta de recursos. Mientras muchos se los robaban, ellos morían. Hay que tener un nivel de sensibilidad muy bajo. Hay que ser insensible. Eso es un crimen de lesa patria, de lesa humanidad, mis amigos. Concentrar inmensos recursos mientras humildes dominicanos morían y otros veían complicársele su salud hasta tal punto que llegaba un momento que también desaparecían de la faz de la tierra. Y otros con tantas dificultades. Bueno, es parte de la reflexión, ¿eh? Creo que no podemos olvidarnos y exigirle al gobierno, a nuestras autoridades, que tomen las medidas pertinentes conforme a los hechos y que se aplique la ley y que esos recursos vuelvan al pueblo dominicano, que se le pueda brindar un mejor servicio para que nosotros podamos lograr una mejor alimentación, una mejor salud precisamente, una mejor educación, entre otros aspectos. Vamos con otro director, por favor. Pública, le sale al país 1.400 pesos diario. Yo desayuno, comida y cena, agua y energía. Cada recluso, 1.400 pesos cada día. ¿Qué significa eso? Que hay que reducir la prisión preventiva. No pueden mandar a todo el mundo a la cárcel. Pero aquí los pobres, desde que cometen un delito, el que sea, es para la chirola que van. Ahora, si es un poderoso, anda echando de fresco y comiendo por ahí en los mejores restaurantes de la ciudad, viajando a Miami, haciendo lo que le da la gana. Es a lo que me he referido, a la maldita impunidad. Y hablando de impunidad... ¿Qué les parece? 1.400 pesos cada recluso, cada preso. Hay un estudio en ese sentido. Pero ocurre que nuestra justicia, cuando llevan a cualquier persona, tal y como le dice el doctor Ricardo Nieves, una persona pobrecita, tal vez se robó un pollo, tal vez se robó un racimo de guineo, un racimo de plátano, o un conejo. Hay una anécdota terrible por ahí, de un señor, de un dominicano, como ustedes y como yo, que se robó un conejo y lo devolvió, pero como quiera lo metieron preso. 3 meses, 6 meses, 1 año, 12. ¿Pero y qué es esto? Entonces tenemos que ver qué hacer, mis amigos. Tenemos más de 15.000 dominicanos en las cárceles que no se les ha juzgado. Eso es un abuso, francamente un abuso. Entonces tenemos que dar pasos firmes. ¿Para qué? Bueno, ya desde el punto de vista humano eso es horrible. Muchos de ellos probablemente ya agotaron, incluso ya cumplieron, en caso de que fuesen culpables, cumplieron. Y otros sí son inocentes, todo ese tiempo presos. Y por otro lado, la inversión que el pueblo dominicano, que ustedes y nosotros tenemos que hacer en cada uno de ellos. Fíjense, miren qué análisis tenemos que hacer, ¿eh? Multiplíquense, si hay una cantidad X, hablemos de 35.000, supongamos, 30.000, eso multiplíquenlo por 1.400 pesos mensual, que es diario, ¿verdad? O sea, cada uno diario, multiplíquenlo por cada mes y luego multiplíquenlo por el año, para que ustedes vean la cantidad de millones de pesos que estamos invirtiendo. Por supuesto que nadie puede pensar que vamos a justificar el robo. No. Usted no puede robarse un peso. Yo no puedo robarme un peso. Porque si alguien, por eso es el problema de la situación de la gente permisiva. En proceso de formación de nuestros niños, no podemos permitirles ese tipo de acción. ¿Por qué? Porque el que se roba un peso, probablemente mañana se robe 2. Luego 5, luego 10 y así sucesivamente. Eso es terrible. Se convierte en un hábito fatal. Hay que tener cuidado con eso. Vámonos con el último, señor director. Adelante. Licenciado, háblanos sobre la actividad de este 28 de febrero. Buenas tardes, compañeros y compañeras. A través de
de estos medios queremos invitar de manera formal a los compañeros, compañeras, miembros, simpatizantes, amigos y al pueblo en sentido general de la provincia de Valverde a darse cita este sábado 28 de febrero aquí en la inauguración de nuestro local, que será a las 4 de la tarde, donde importantes personalidades de este partido se darán cita para dejar inaugurado el local de nuestro partido, que es el punto de partida a partir de este momento para que la fuerza del pueblo se convierta en lo que todos queremos y en lo que todos estamos trabajando, en el partido número 1 de la provincia de Valverde. Así es que todos y todas los compañeros y compañeras de manera entusiasta vamos a participar. Invítense a sus amigos, a sus hermanos, a sus novias, a sus esposas y a todo el pueblo en general, porque las puertas de la Fuerza del Pueblo estarán abiertas a partir de este sábado 28 de febrero a las 4 de la tarde para que el pueblo venga con nosotros para organizarlo y cambiar este gobierno que tiene al país en una espantosa crisis que el pueblo dominicano ya no va a soportar más. Así es que quedan todos. Bueno, y teníamos al licenciado Juan Báez, que es el presidente provincial del Partido Fuerza del Pueblo, entre otros dirigentes de la provincia y del municipio. Creo que los partidos políticos tenemos que fortalecerlos y exigirles que cojan sus mejores hombres, sus mejores mujeres, para que nos lo presenten al electorado y así nosotros tener la posibilidad y la gran oportunidad de siempre escoger lo mejor. Hombres y mujeres que nos vayan a representar auténticamente los distintos cargos. A ustedes las gracias por la gentileza que han tenido de vernos y escucharnos. Si Dios lo permite, mañana volveremos a conversar de estos y otros temas de interés. Antonio Disla les ha hecho compañía. Muchas gracias. Bye bye. Este el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo. Telenovisa 43, dando cátedra de televisión en la provincia de Valverde y el noroeste. Mientras los demás hablan, nosotros trabajamos pensando en ti.